Muy buenas, ¿cómo estáis amigos de Patreon? Y espero que hoy que os traigo este vídeo grabado, creo que es mejor y así lo podéis revisar y podemos luego en los foros que tenemos en WhatsApp o en Patreon, pues dar cada uno nuestras conclusiones y si este tema lo queréis debatir, pues ya sabéis ponerse en contacto conmigo. Vamos a seguir un poquito con lo que hablamos el anterior videotaller, ese videotaller en el que hablamos del huerto o del Edén. En este vamos a revisar una cosita muy que sale de ahí, pero que tiene mucho que ver con nuestro pensamiento lógico de qué es Dios, o quién es Dios, o cómo nos imaginamos, sin haberlo visto, a Dios según la información que podemos tener. Hay una cosita que quedó muy clara en el videotaller anterior, que era que hablamos así un poquito de que en uno de los versículos, en Génesis 3, 22, habla de que después de lo que pasó, de que habían tomado del fruto, Dios habla en plural y dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Vamos a sacarlo de aquí, no vaya a ser que tomen del árbol, o sea, alarguen su mano, tomen del fruto del árbol de la vida y sea como uno de nosotros. Mejor dicho, y que vivan para siempre, es lo que quiero decir. Ya somos como uno de él. Esto trae una pregunta muy curiosa. La pregunta es, ¿los hombres somos dioses? Los hombres y las mujeres. ¿Los humanos somos dioses? Pregunta. Si este versículo nos afirma y nos da en la mano que somos como dioses, somos como ellos, lo único que nos falta es la vida eterna, o sea, vivir para siempre, no podemos vivir. Esto ya lo hemos estado intentando hablar sobre el tema del alma, pero bueno, vais a ver que esto va teniendo sentido. Pero, ¿somos como uno de ellos? Somos como Dios. Somos Dios. Esto es una afirmación que dicen muchos. Muchos han dicho, yo soy mi propio Dios. O yo soy Dios porque no existe y yo soy Dios. Entonces, por ende, existe Dios porque ya hay uno que él se está autodenominando Dios. Pero la cuestión es esta. La cuestión es cómo es posible que seamos como Dios. En el Génesis 1, en la creación bíblica, en la formación del hombre, dice que Dios formó al hombre de las materias primas de la tierra, del barro, la materia prima del barro, eso significa de que de la propia tierra nos formó, de los componentes gaseosos, minerales, y eso podéis ir a cualquier estudio a cualquier médico que sepa de esto. Bueno, hay médicos que saben, muchos, pero que sepan de esto y que te describan en cuántos elementos minerales y gaseosos estamos compuestos el ser humano, según los análisis modernos. Y os puedo asegurar que salen todos, si no falta alguno, pero todos los materiales de la Tierra. Lo que Dios influyó o dio hálito o respiró sobre ese trozo de barro inerte fue la vida. Fue la vida. Entonces, antes de eso hubo un diseño. Ellos dijeron, porque hablan en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si ya había hecho al hombre a su imagen y semejanza, y en el huerto del Edén dice que ahora el hombre es como uno de nosotros, o una de dos, o son dos historias diferentes, o están cambiadas de sitio, o se refiere a la misma cosa. Es como una historia contada previa de que en el momento que el hombre fue hecho, en el Génesis 1, no era como uno de nosotros, pero iba a ser como uno de nosotros.
Y ocurrió en este relato de Génesis 3:22. Pero para saber cómo es como uno de nosotros y para saber qué es la semejanza, imagen y semejanza, nos tenemos que ir a la pregunta: ¿quién es Dios o cómo es Dios? ¿Qué esencia es Dios? ¿Qué es Dios? Esto es una pregunta. Vosotros me habéis pedido que os explote la cabeza. Os va a explotar la cabeza. Primero, ¿qué es Dios? La historia tradicional nos habla de, o lo que nos han enseñado, porque no es que nos han enseñado, nos han dado unas pocas cosas y nosotros nos hemos imaginado cómo es. Pero ¿qué dice realmente o qué enseña? Porque de eso se trata, la Biblia es un libro, es un libro de profecía, de enseñanza. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña cómo es Dios? Algunos se van a su forma, que Dios es, o sea, la forma de actuar de Dios, ¿no? Muchos hablan de Dios como un ser que tiene problemas psíquicos, de que en un momento te quiere y luego te mata, o cosas así. Pero eso no es Dios. Eso son las manifestaciones de cualquier persona con sentimientos. De cualquier persona con sentimientos en momentos determinados y en momentos de presión. Pero ¿qué es realmente Dios? ¿Quién es Dios? Entonces, para saber la semejanza, la imagen y semejanza del hombre, tenemos que saber qué es Dios. Ahora nos da respuesta los textos bíblicos, los textos sagrados, nos dan respuesta de quién es Dios. Algunos dirían sí, otros dirían no, claro que no nos da no la imagen ni la semejanza, sino nos da lo que he dicho antes, su forma de actuar. No puede ser el Dios de Jesús, el papá de Jesús o el Dios de Jesús no es el mismo que el Dios de Abraham, o el Dios de Isaac, o el Dios de Jacob, o el Dios de Melquisedec. No puede ser el mismo que el Dios de Abraham, no puede ser. No puede ser el mismo Dios de Jonás, o el mismo Dios de Juan el Bautista, o el mismo Dios de los apóstoles. No puede ser. Hay un cambio, hay... Claro, eso es lo que dicen algunos, depende de la información que les dan. Porque esto, claro, está muy claro, valga el rebuzno. Es que hablamos de lo que nos dicen, a no ser que estudiemos nosotros y entremos en materia. Os voy a dar unas pautas de qué es Dios. Dios no es una gallina que recoge a sus polluelos debajo de sus brazos. Y me estás diciendo, Cristóbal, ¿qué acabas de decir? Sí, es que se relaciona a Dios como esa gallina que recoge a sus polluelos debajo de sus brazos. ¿Dios es una gallina? Te voy a dar otro. Dice que Dios nos guarda bajo sus alas. ¿Dios tiene alas? Me vas a decir. Es que dice que bajo sus alas. ¿Qué me estás diciendo, Cristóbal? Sí, versículos, lees Salmos y aparece mucho este relato de bajo sus alas. Entonces Dios puede ser una gallina, sí, porque si nos recoge como la gallina sus polluelos y tal, pero es que también habla que es como un cordero. O sea, Dios es un cordero, o sea, es una ovejita, pero también habla de que es un león. ¿Dios es un león? ¿Eh? Mira, que la Biblia dice que Dios es un león. Pero también dice que Dios es viento. ¿Cómo que Dios es viento? ¿Dios es viento? Pero no era una gallina. No, estábamos hablando que era un león, ¿no? Pero me estás diciendo que ahora Dios es un viento.
Hay una palabra que se llama antropomorfismo. El antropomorfismo es hablar de cualidades de una persona, de cualquiera, con características que podamos entender. Se menciona que Dios tiene oídos, tiene brazos, tiene boca, tiene rostro, porque hay una expresión muy bonita que a mí me encanta mucho, que dice que buscar el rostro de Dios, buscar el rostro, como que más que verlo es buscar el rostro. ¿Qué significa buscar el rostro? Bueno, esto tiene un significado también simbólico y es un antropomorfismo hebraico muy bonito. Fijaros, ya estamos empezando a dudar de cómo es Dios. Seguramente tú te estás imaginando a Dios como un ser barbudo, estilo, no sé, con túnicas hebraico, ¿no? Y que con túnicas blancas y el más grande de todos, pero claro, así es como se lo imaginaban los antiguos. Hay muchísimos relatos, y ojo con esto, hay muchísimos pictogramas y simbologías en muchas culturas en las que a su Dios, lo ponen siempre más grande. De ahí muchos hablan de los gigantes. Muchos que he visto yo en algunos vídeos hablan de que eso significa que había gigantes o que eso simbolizaba a los gigantes. No, eso simbolizaba de que era una expresión pictórica, artística, de demostrar a simple vista, sin explicación, de que ese ser es más grande en todos los aspectos, no solamente físico, si fuese físico, más grande que el resto, que es el Dios. Ahora, estábamos en esto, no me quiero liar. Dios es... Hemos dicho que Dios no es una gallina, pero ¿qué es Dios? Hablamos también, y no me quiero perder aquí en el hilo, de que buscaba el rostro. ¿Dios tiene rostro? Bueno, no lo sé. No lo sabemos si tiene rostro. Pero el apóstol Pablo creo que fue quien dijo, no recuerdo muy bien, pero sé que fue uno de los apóstoles. Hay una frase muy bonita que dice que cuando llegue aquel día le veremos cara a cara. ¿Eso significa que le veremos la cara o es una expresión de, oye, nos vamos a ver las caras? Cuando uno se va a ver las caras no significa que vas a ver la cara así, sino que quizás vamos a vernos las caras en los juicios y no nos vamos a ver, ¿no? Porque hay intermediarios, vamos a vernos las caras en la calle y te voy a decir 4 cosas. Es una expresión, pero muy bonita. Quizás signifique de que llegará el día en que sabremos, cuando estemos cara a cara con la verdad, cómo es y quién es Dios. Pero os voy a dar una respuesta. Dejad un momentito por aquí que coja unas notas que tengo aquí, que dicen que algunos se presentan porque la Biblia algunas veces habla de Dios como si tuviese un cuerpo. Hay mucha gente que expresa a Dios como si tuviese cuerpo. Como que es un cuerpo, es un ente. Hay mucha gente que... Yo he tenido conversaciones con amigos en YouTube y la expresión es: yo no creo en ningún ente que sea Dios, pero creo en Dios como... Y te abren la mente y les explota la cabeza como que quieren explicarte qué es Dios, ¿no? Pero la Biblia nos dice que Dios no tiene cuerpo. Y ahí ya te explota la cabeza. Entonces, ¿qué es semejanza? ¿Qué es la semejanza? ¿Qué es la imagen y semejanza de Dios? ¿Por qué somos hechos, el ser humano, somos hechos a semejanza de Dios? ¿Qué es la semejanza de Dios en nosotros? Si ya después del relato del Edén, si ya somos como Dios, sin vida eterna,
o sea, sin vivir para siempre, si ya somos como Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? O sea, la pregunta en sí, porque no quiero redundar otra vez en la pregunta, es ¿cómo es esto? Mira, perdonadme. Por ejemplo, hay un versículo que está en Isaías 59:1. Os lo voy a leer, ¿vale? Y si queréis lo podéis buscar, que dice que la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. ¿Os acordáis que estábamos hablando del antropomorfismo de cómo es Dios? En segundo libro de Crónicas, 16:9, habla de los ojos de Dios. Y dice, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quien le son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Esto es, tenemos que ir al contexto, pero vamos al hecho de decir que tiene ojos, que el Señor recorre con su mirada toda la tierra. Más cosas. Por ejemplo, en Mateo 4:4 coloca las palabras en la boca de Dios. O sea, Dios parece que tiene boca. Dice, Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Vale? Esto dice Jesús. Pero claro, en Deuteronomio, que es es uno de los libros del Pentateuco en el Antiguo Testamento, dice que Dios tiene brazos y reza así. El Dios eterno en tu refugio por siempre te sostiene entre sus brazos. Expulsará de tu presencia al enemigo y te ordenará y te ordenará que lo destruyas. Bueno, vamos al hecho. Dios tiene brazos. Vale. Todos estos versículos son ejemplos de antropomorfismo. Una forma de describir a Dios con términos anatómicos o emocionales para los que el ser humano les pueda entender mejor. El uso del antropomorfismo en forma de lenguaje figurativo no implica que Dios tenga un cuerpo real. Entonces, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cómo es que nosotros tenemos cuerpo? Así, brazos, cabeza o oídos. ¿Esta es la forma de Dios? Si el resto es antropomorfismo, ¿qué es de nosotros la imagen y semejanza de Dios? ¿Qué es lo que implica que nosotros seamos Dios? Te va a explotar la cabeza ahora. Hay una palabra que refleja a Dios. Hay dos palabras que reflejan, dice qué es Dios. No, dice algunos en su forma de actuar. Dios es misericordioso. ¿Qué significa la misericordia? La misericordia significa tardo para la ira, tardo, o sea, te tarda en airarse, en enfadarse, tarda un montón, ¿vale? Y es grande en misericordia. ¿Tener misericordia significa que no puedes tener ira? No, significa de que hay un momento de que amplías tu misericordia, pero que llega un momento que, oye, es como el papá y el niño, ¿no? Llega la paciencia del papá o de la mamá y ya o le pegas un chillido o lo castigas o le... no sé, lo que le tengas que hacer y cómo ejecutes tú la enseñanza y de la vida a tus hijos. Pues Dios es así. Pero también dice que es como es Dios. Otra forma de la expresión de qué sentimientos tiene Dios es amor.
Y claro, dices, ¿cómo Dios va a tener amor? ¿Cómo está el mundo? Y el amor, y por aquí, por allá. Pero tenemos que darnos cuenta de que esto, los que estáis aquí también en Patreon, lo sabéis muy bien, y creo que lo sabéis muy bien, que en griego antiguo había muchas formas de definir el amor. Y en la Biblia, al estar escrita, sobre todo el Nuevo Testamento, al estar escrito en griego no estaba escrito ni en arameo ni nada, el original estuvo escrito en griego, se reflejan esas tres clases de amor. Eros, fraternal y el amor incondicional. O el amor ágape. ¿Vale? Está el amor ágape, el fraternal y el eros. Por lo menos hay tres definiciones de amor. Pero claro, ¿qué amor es el que Dios tiene? Pues es el amor ágape. ¿Vale? Es el amor ágape, el amor incondicional. Bueno, esas son las formas de unas manifestaciones de cómo es Dios en su forma de sentimientos. Ahora, hemos dicho que Dios no tiene cuerpo. Entonces, si no tiene cuerpo, ¿qué es? Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Dios es un ente físico con características de nacimiento. No, Dios es espíritu. Lo tenemos en Juan 4:24, en el Evangelio de Juan. Dios es espíritu. Ahí lo recalca bien. Dios es espíritu. Dios no es una gallina, ni Dios no es un caballo, Dios no es el viento, Dios es espíritu. Ahora, respuesta contestada al Génesis 1. ¿En qué nos hizo Dios a su imagen y semejanza? Tenemos la imagen y la semejanza, que no es lo mismo. Imagen indica una forma, una copia, es como mirarte al espejo. Y la semejanza es como cuando uno va a su casa, a la casa de un amigo, dice, y ve al hijo de ese amigo, dice, parecéis un tal palo, tal astilla, o sea, sois iguales, estáis calcados, parecéis almas gemelas. No sé si he escuchado esta expresión. ¿La semejanza a qué? La imagen en la que nos reflejamos pueden ser muchísimas. La imagen a Dios puede ser la de creación, la de destrucción, la de amor, la de ira, la de todas esas cosas, la de saber el bien y el mal. Si sabes el bien y el mal, si tienes el conocimiento universal del bien y del mal, porque eso fue lo que ocurrió en el huerto del Edén, le damos ese sentido de que al saber el ser humano de que ya era como Dios, porque sabía el bien y el mal, ¿eh? Esa es parte de esa imagen. Y la semejanza, espíritu. ¿Os acordáis que estábamos hablando del alma y el espíritu? Espíritu. Ya no tanto el alma, que puede ser muchas cosas, lo hemos estado hablando estos días, pero somos como Dios porque somos espíritus. Somos dioses porque somos espíritu. Pero nos falta algo, que es vivir para siempre. Y esto es otro tema que podemos hablar de cómo se resuelve en la doctrina de los apóstoles, por ejemplo. ¿Cómo se resuelve este tema? Porque había muchos pensamientos en aquella época y muchas de qué era la vida eterna, ¿no? Hay una expresión que el propio Jesús hablaba de que había un lugar para los hebreos. Tenían su lugar después de la muerte, que se llamaba el seno de Abraham. Pero claro, ¿y los de antes de Abraham? ¿Y los que no eran de hebreos qué? Bueno, pero una expresión figurativa, muy bonita, es como hablar del cielo y el infierno, del Olimpo, del Hades, del Seol.
hablar de todas esas cosas que son... A mí no me gusta mucho hablar de eso porque nos lleva a ver la capacidad del ser humano, pero no nos lleva a más, o sea, no nos explica nada. Pero bueno, la cuestión es que Dios es espíritu, Dios no es cuerpo. Así que el que te diga que en la Biblia dice que Dios es un ente, Dios no es un ente. En la Biblia no dice nada de eso. Tiene las expresiones antropomórficas de la explicación. Porque claro, ¿cómo me explicas a mí? ¿No? De que, como decía Jesús, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué palabra es esa que me hace vivir para siempre? Por ejemplo. O esas expresiones de bajo sus alas. ¿Qué significa eso? Es una expresión antropomórfica de un ave que bajo las alas del sol, ese sol eterno del desierto, a sus polluelos los cubre y les da sombra y protección. Como otra expresión que dice que a sus hijos nunca deja caer otra vez al barro, sino que los hijos de Dios caen en la mano de Dios. ¿Qué significa esto? Esto es una expresión muy bonita. ¿Que Dios tiene un pedazo de mano? No. Significa de que si volvemos a caer, su misericordia, que abarca todo, en su mano volvemos a caer. O sea, no nos va a dejar. Son expresiones muy bonitas. A mí me parecen expresiones hermosas. O la expresión de Jesús cuando vio Jerusalén desde lo alto y dice que se estremeció en sus entrañas. O sea, fue un dolor intenso cuando pensó en Jerusalén y dijo: ¡ay, Jerusalén, Jerusalén! ¿Hasta cuándo he de reunirte como la gallina reúne a sus polluelos? ¿Cómo? Qué expresión más bonita, muy bonita. Usar antropomorfismos no solamente de físicos de Dios, sino de su forma de actuar. Y muchos de los antropomorfismos de actuar son estos, que esto lo podemos hablar otro día si queréis, por qué parece un Dios de una manera y Dios de otra. Tiene una sencilla explicación, sencillísima explicación, pero para que veáis que se usa el antropomorfismo para que podamos entender, porque claro, si Dios es tan grande, grande en el sentido de ya la palabra Dios, todo lo que abarca, es tan grande que nuestras mentes limitadas, porque son mentes racionales limitadas, son tan pequeñas que no podemos entender ni lo que es la eternidad. No nos cabe, sabemos lo que significa la palabra eternidad, pero no sabemos, porque no lo hemos saboreado, no sabemos lo que es. Es como hablar de los átomos, que sabe la gente cómo es un átomo, pero no se sabe realmente porque es muy teórico. Aunque se hayan hecho muchas pruebas pero es muy teórico, como la ciencia teórica cuántica, etcétera. Es todo muy teórico. Está muy bonito, pero es muy teórico. La propia esencia de Dios es espíritu. Y mirad, Juan 4:24, que lo he leído antes, dice: Dios, que es espíritu. Dios es espíritu. También es Dios es amor, pero Dios es amor. Amor es una manera de actuar. Es un amor incondicional. Te quiere a ti, te ama a ti igual que a ti, pero si te ama, hay un versículo que a mí me encanta. Dios al que ama disciplina. Dices, ¿cómo que Dios al que ama disciplina? Es que una cosa es castigar y otra cosa disciplinar. ¿Necesita el ser humano disciplina, sí o no? ¿Necesitan nuestros hijos disciplina? La disciplina no es a base de palos. Muchas veces, duele lo que te diga tu papá o tu mamá o lo que tú le digas a tus hijos. Duele. Incluso cuando yo regañaba a mis hijas, a mí me dolía. Pero lo tenía que hacer porque sabía yo que me lo iba a agradecer cuando fuesen mayores. Hasta ahora no me lo han recriminado. Hasta ahora.
Pero yo sabía que había que hacerlo porque así me habían enseñado a mí, eso me había servido en la vida y había aprendido a ser una persona madura, creo yo. Dios al que ama disciplina. Y claro, dice, es que me pasa tantas cosas. No, es que Dios te ama, Dios te ama. Dice, pero ¿cómo puede Dios? No, y te está disciplinando. Hace que el engranaje del universo se centre en ti. Todo lo que ocurra, todo está, dice, predeterminado. Claro, aquí ya podemos hablar otro tema, que no me quiero desviar del tema este, del libre albedrío, etcétera, etcétera. Pero todo está predeterminado a funcionar de una cierta manera. ¿O somos realmente nosotros los dueños de nuestras acciones y pensamientos? Acciones, causa, efecto, podemos aquí hablar un montón y que nos explote, pero me gustaría que nos centrásemos en esto, Espero que podáis entender lo que os he querido decir en esto. Esta charlita ha sido buena, Lo voy a dejar ahí subidito y si queréis un día de estos, con vuestro permiso podemos ir subiendo también al canal de YouTube estos videotalleres. Hemos dicho que Dios es espíritu. Entonces, de la manera que Dios nos hizo imagen y semejanza, no es en el cuerpo, sino en el espíritu. Hay otro versículo muy bonito que dice que Dios escribió en el corazón del hombre la eternidad. Y aquí podemos empezar a hablar sobre el tema de el ADN. Podemos hablar de el ADN espiritual. Hay un vídeo por ahí mío, si no lo subiré ahí a Patreon para que lo veáis. El ADN espiritual. Esto es genial. El ADN espiritual. ¿Qué escribió Dios en nuestro corazón? Ojo, os voy a dar una cosita pequeña para que entendáis que trae mucha confusión. Trae mucha confusión porque gracias a la teología podemos entender esto. Hebraicamente, no sé si en otras culturas, pero hebraicamente, el corazón, cuando la expresión corazón sale en los versículos, no es esto, el sentimiento, sino esto. Y cuando habla de sentimientos son entrañas, ¿vale? Que nosotros somos muy occidentales y todo lo que es sentimientos es corazón. Entonces confundimos ese tema. Por eso digo que este versículo, mirad, ¿qué sentido tiene esto? Y Dios escribió en el corazón del hombre la eternidad. ¿Entendéis? Vuelvo a repetir, no aquí, en el sentimiento, sino Dios escribió en el corazón del hombre la eternidad. Me toco la cabeza porque yo no sé si los pensamientos están en la cabeza, ¿no? O los recuerdos están en la cabeza, o vete a saber, bueno, esto es otro tema que te puede explotar la cabeza. Bueno, espero que os haya gustado esto. Dejar ahí los comentarios en el Patreon, animar a otros a que se sigan uniendo y seguimos. Ya sabéis que para entender este vídeo tenéis que haber visto el otro, el directo anterior, pero yo creo que vamos a hacerlo así y creo que va a ser una cosa genial. Os quiero mucho, muchas gracias por apoyarme y espero que tengáis misericordia de mí y suba el apoyo. Un abrazo, os quiero mucho. Chao, chao.